¿Qué tal, amables televidentes? Sean todos bienvenidos a una nueva edición del nuevo programa que todos ya esperan, Tertulia Económica. Yo soy Hermógenes Casado, me acompaña Fabio Roa, esperando a nuestro director, nuestro productor general, que es Alcedo Ramírez. Entonces le enviamos un saludo navideño muy cariñoso a todos ustedes, en momentos en que nos encontramos ya haciendo la recopilación, diríamos los auditores, el informe final. Nos retiramos del campo y ahora venimos a la oficina a elaborar lo que es el producto final. Venimos con la materia prima, que es los hallazgos y las pruebas. ¿Pruebas de cumplimiento, Fabio? No, pruebas ambas, cumplimiento y sustantiva, pero feliz de estar aquí, de tener a nuestra audiencia en sus televisores y en sus teléfonos. Así que vamos a tratar temas de importancia, de gran actualidad, para compartir con ustedes nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestras recomendaciones. Así que bienvenido. Sí, el programa se está transmitiendo por este canal que es Santo Domingo TV o Televisión del grupo de Plaza Lama. Hay unos anuncios ahí de cortesía que ponemos de Plaza Lama. Y se está transmitiendo todos los sábados a las 6 de la tarde con una repetición al otro día, el domingo a las 10 de la mañana. Yo lo veí el domingo porque los sábados a las 6 como que hay una actividad clubística y esto, y entonces uno no lo tiene en línea en el teléfono, pero muy buena transmisión, saludamos, felicitamos al director por la buena producción que tiene, y me dice que por ahí viene una línea gráfica de último modelo 2025. A propósito de esto, en este programa, pues la cita y la instrucción que tenemos de Alcedo Ramírez es traer una relatoría del año 2024 en cuanto a los aspectos económicos, financieros y fiscales que ha traído el año 24, que nos está dejando, pero qué le está transmitiendo, qué le está traspasando, cuál balón se pone en las manos el año 2025, Fabio. Bueno, se pone en las manos un balón interesante, con muchas expectativas, un año que empieza con un ambiente festivo, con un ambiente alegre, la ciudad llena, el entaponamiento, las tiendas llenas, y realmente hay un buen ambiente navideño que crea muchas expectativas económicas para el año entrante, donde se espera que la economía siga creciendo, donde se espera que se haga una reforma fiscal, que se someta de nuevo, y en definitiva que sigamos mejorando, que haya armonía, que siga la paz, que siga el crecimiento, que no crezca el dólar, la tasa del dólar, que el peso se revalore y que la producción aumente. Sí, esos son deseos, pero vamos a ver cómo ha sido el año y vamos a ver cómo ese rastro que deja, esa tela que deja el año 24, cómo permea, impacta el año 2025. Sería bueno también de tomar una decisión sobre, hasta este momento del año, cuál ha sido la noticia más impactante, cuál ha sido el evento que ha marcado por encima de todos el año 2024. La pausa es mandatoria. Entonces nosotros al regreso vamos a ver en el ámbito de actualidad económica que ha sido el año 24. ¿Les parece? Espérennos. Inflación en el orden del 4% menos. Año 2024. El año 2023 cerró con un 3.57% de inflación, el índice de inflación. Estamos viendo qué nos deja el año 2024. Entonces la expectativa es que ese índice sea menor al cierre del año 2024. El Banco Central y luego la Dirección de Impuestos Internos tiene la última palabra. Un crecimiento del Producto Interno Bruto de alrededor de un 5%, 4.5 a 5% de la proyección. Es un número envidiable para muchas economías
La tasa de referencia del Banco Central controlada bajo los estándares esperados, con una devaluación que no llega al 3%, y otros factores como es el medio circulante, digamos, abierto, activo en la economía, inyectada en los últimos 90 días del año, los últimos 60 días del año, 35,000 millones para que siga la fiesta. Y además de todo esto, pues el país aparentemente al día en el cumplimiento del pasivo financiero internacional con el servicio de la deuda. Hay mucho en el 24. Sí, hay mucho, hay mucho también en el 24. Y fíjate que ese cumplimiento que ha tenido el país con la deuda, cubriendo a tiempo sus obligaciones, pues es lo que es producto de que realmente la eficiencia con que se manejó el presupuesto. O sea, se estimó un déficit que por los 230,000 millones y 3%, realmente, ¿no? Sí, un 3% del Producto Interno, pero va a ser el déficit, según se estima, porque estaba en 100 y algo, va a cerrar el año por debajo del déficit estimado, lo cual es porque las entidades recaudadoras del Estado constantemente cada mes mostraban que superaban la meta de cada mes, y eso hace que el déficit fiscal pues disminuya. Igual esperamos que ocurra en el 24, que sigamos aumentando la eficiencia en las recaudaciones, que sigan creciendo los ingresos del Estado. Y en términos global, como tú decías ahorita, aspiramos a que, fíjate que la inflación se equipara, se aproxima mucho a la tasa de inflación a lo que fue la tasa cambiaria. Y la aspiración tiene que ser para este año que la tasa cambiaria disminuya, que el Producto Interno Bruto crezca y que la inflación baje. De manera que esos elementos que parecen similares no necesariamente tienen que serlo, siempre y cuando si el precio sube o el Producto Interno sube por aumento en la producción, no por variación en precios. Que suba la producción, que es lo que realmente garantiza desarrollo, que garantiza avance y fortalece la economía. Estamos hablando de un índice de inflación. El índice de inflación es la variación de los precios al consumidor. Entonces eso tiene unas iniciales que es IPC. Entonces ese índice varía de mes a mes y al cerrar el año, el Banco Central promulga, hace público, avisa cuál es el promedio de ese movimiento en los precios mes a mes, tomando en consideraciones diferentes variables, como es el sector económico en que se han movido los precios y también los tipos de productos, es decir, los mercados. Entre ellos se incluyen los servicios y los productos de la canasta básica. Ahora, Fabio Roa, tengo que decir tu nombre porque yo no sé si todavía el director no está poniendo el cintillo con el nombre del señor Roa, una persona pública y memorable acá en Tertulia Económica y que no he visto. Gracias por eso. No, que yo vi el programa el domingo y no vi el cintillo abajo, pero el director va, bueno, está un llamado encarecido por la vía. Un llamado en pantalla. Estilo La Guarachita, que salga seguido, por favor. Entonces, Fabio, te propongo ese punto por una sencilla razón, porque yo no sé si esa realidad que publica el Banco Central, y digo esa realidad porque es el órgano en materia de administración financiera del Estado de mayor rango, de políticas de mayor rango, y entonces tiene una solemnidad, aunque los datos son tabulados por el mismo Banco Central. El Banco Central no lo recibe de un ministerio de
de economía ni lo recibe de un departamento, de una dirección de estadística del país, sino que tabula sus propios datos. Hasta dónde esa información colige, hasta dónde esa información concilia con la percepción del pueblo que día a día va al supermercado, va al colmado o va donde el vendutero. Fíjate, no siempre los indicadores son asimilados y se corresponden con lo que la gente percibe. Pero la fuente más autorizada y que realmente le corresponde y que también no tiene ningún interés político porque es una entidad que no tiene fines políticos. Fíjate que el gobernador del Banco Central ha estado durante los últimos 4 gobiernos, o sea que es una entidad totalmente al margen de lo político y su información debe ser creíble, aunque a veces no lo percibamos, pero realmente la sectorización de la economía que hace el Banco Central, pues te mide y te indica en cada sector cuál ha sido el comportamiento. Por ejemplo, fíjate que en el índice ahora que se presenta sectorizado, la parte de minería presenta una disminución y eso tiene su explicación. O sea, la empresa minera de Bonao pues está cerrada desde principio de este año. Tú hablas de Falcon Bridge. Falcon Bridge, o sea, está cerrada, entonces no tiene operaciones. La industria extractiva del país pues ha disminuido su operatividad, pero el sector banca ha crecido, el sector zona franca ha crecido y lo percibimos, se percibe. Y el sector, por ejemplo, construcción también, el sector de agrícola, producción agrícola también, las exportaciones también han crecido. Pero bajándole un poquito el nivel a esa exposición brillante, que está alta, cuando Olga va al supermercado y coge un bolso de yuca encerada, ¿cómo percibe ella el cambio en los precios? Si ves que durante el año esos precios se han mantenido constantes, han bajado o se han incrementado un 3%, o un 10, un 15, un 20. Sí, indudablemente que lo siente cuando con más lleva menos. O viceversa, cuando con menos lleva más. Pero cuando no ubicamos, por ejemplo, en un rubro agrícola que en una circunstancia produce disminución a la producción, pues sube el precio. Pero te encuentras en otro que ese producto costaba más por cuestión de zafra, por lo que fuera, y ahora cuesta menos. O sea, tiene un efecto compensatorio en la canasta y entonces por eso que se mide la canasta como un índice general, global, porque abarca todos los productos que se consumen independientemente de que cada cual o baje o suba y su efecto se incluye. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que ese índice es una media aritmética, es un promedio en base a las diferentes modalidades de cálculo. Y los índices están siempre afectados por los extremos. O sea que lo que está negativo compensa lo que está alto y viceversa. Lo que está muy alto, lo que está medio, que es la moda, en fin, que es un índice. O sea que no lo vamos a percibir. Realmente concilia el índice de inflación que publica el Banco Central con la percepción del ama de casa. Sí, yo creo que sí, claro que sí, porque es como te digo, o sea, cuando la ama de casa es el ente que realmente maneja el presupuesto familiar y es realmente la que sabe lo que le cuesta y con cuánto lleva lo que llevaba y cuánto le costaba antes y hace comparaciones y lo percibe. Al año 2018, antes de la pandemia COVID, sí, había un sistema de vida, había un medio de vida que se cambió hasta el año 2021. Todo cambió y muchas cosas se han heredado. Entonces, producto del COVID, vino una crisis
y los precios aumentaron. Ujú. Pero no todo el aumento, no toda la crisis se puede catapultar en la pandemia. Hay otros factores. Ahora bien, regresaron esos precios al punto de origen donde estaban aquel marzo del año 2020, diciembre de 2019, que fue el 19 de diciembre de 2019, cuando se hizo público la pandemia mundial. Regresaron, o ese índice de inflación que estamos percibiendo año tras año es sobre los precios altos producto de la crisis. O sea, hubo un pico. Si ese pico bajó, si la campana de Gauss funcionó, o si nos quedamos allá arriba en la cumbre, en el pico Duarte. Correcto, sí. Para hacer índice hay que tener un punto de referencia. Entonces, ese punto de referencia, si ubicamos el punto de referencia antes del COVID, y hay cosas que difícilmente los precios vuelvan a lo que fueron. Cuando los precios se establecen, difícilmente bajen. Ocurre que hay circunstancias, por ejemplo, antes del 18, antes del 20, nadie se le ocurría comprar mascarilla. Nadie. Los pintores. Los pintores y los médicos. Y los médicos. Entonces, durante el COVID, compramos todo al precio que la vendía el que la tenía. Y yo conozco gente que hizo inversiones que quebró realmente, porque cuando trajeron la mascarilla, eso para dar un ejemplo de lo que son los índices, ¿verdad? Asociándolo. Sí. Cuando la crisis de la mascarilla, una persona cogió $1 millón y lo compró de mascarilla. Esa mascarilla, cuando llegaron al país, le salían a más de 100 pesos cada una. Pero ya el mercado la estaba vendiendo a 30 pesos. Entonces, no nada que hacer con esa mascarilla. Lo perdieron todo, quebraron. Y eso pasa con una vez que yo fui al supermercado, porque había un horario especial para las personas que ya habían salido de la universidad, sí, que ya estaban graduadas y que entonces olvidé la mascarilla. Todavía no tenía la costumbre y a partir de ahí una mascarilla de reserva siempre en la gaveta del carro. Sí. Entonces lo que hice fue que me amarré un pañuelo. Como pone la mujer un pañuelo en la cabeza, pero esta vez sustituyendo la mascarilla, y tuve que hablar mandarín para que el sereno me dejara pasar al supermercado, pero sí que yo necesitaba comprar unos productos, o sea que sí fue una necesidad la mascarilla. Sí. Hay muchas anécdotas que curiosas de esa época. Y una de ellas es un presidente que mandó a que bebieran cloro. Sí, se hizo de todo, pero en fin, volviendo a lo nuestro, el tema del índice de precio, y a tu pregunta, las amas de casa y todo el ciudadano que ingresa y egresa dinero, pues realmente lo percibe, lo siente. Y mucho más en el sector que más le afecta, porque, por ejemplo, hay cosas que con productos de consumo que son, por eso se divide la economía en base a ingresos en quintiles. Y entonces cada quintil, que es un grupo social que está en un rango de ingresos, tiene un patrón de consumo distinto. Entonces ese patrón de consumo de ese grupo de ingresos que se agrupa ahí, pues percibe en su sector lo que realmente a la economía le da. Ahora, no al grado de precisión, porque como te digo, el índice es global. Y eso, lo global, que es un promedio, está afectado por los extremos. Producto de ese incremento, ese pico que hicieron los precios, hay que preguntarse si la ciudadanía, si el pueblo ha suprimido algún tipo de costumbre o si por el contrario se ha adaptado y lo que ha hecho es multiplicar, buscar la manera de ampliar los ingresos. Me explico mejor para ir a la pausa. Si tú acostumbrabas viajar 2 veces al año, irte de vacaciones en un crucero, de si tú ibas mucho al cine, de cuántas veces al restaurante, y si a la tienda,
y si a la cafetería, y qué ajustes ha hecho la ciudadanía para mitigar lo que pudiera ser un cambio radical en los precios de los productos. Pausamos. ¿Qué deja el año 24? O sea, el año 24 es producto de la secuela de años hacia atrás. El año 2024, no surgió en el calendario aislado de los demás. Entonces, asimismo, el año 24 le pasa al año 25 y tú dirás, bueno, pero estoy en el mismo año, o es que el tiempo es imaginario, porque estoy viendo que lo que yo hacía ayer en diciembre, ya hoy en enero lo estoy repitiendo y veo que el sol está ahí pues, en el mismo sitio y, Sí. y mira esa casa que estaba pintada de rosado, sigue rosado, no ha cambiado nada y dicen que va a llover y no llueve nada, o sea, no ha cambiado nada. Ahora, el dominicano que proviene de una cultura de imitaciones, de influencias externas, el dominicano sin un Boca Chica, sin un resort, sin un vuelo aéreo, una vacación en Disney, el dominicano sin 2 o 3 visitas a la modista o al sastre al año, sin si tú viste la premier de la película tal, el exhibicionismo. Tú probaste el nuevo restaurante que inauguraron la semana pasada. Sí. Eso era una cola. Llegaron los pollos fritos de la marca tal y todo el mundo en una cola para probar los pollos fritos que vendía, ¿cómo se llama esto? Victorina. Pero que sigue siendo pollo frito, pero una moda. Entonces, ¿qué suprime el dominicano o qué suprime la sociedad en sentido general para mitigar lo que pudiera ser un cambio en los precios? Mira, yo no te estoy preguntando, es participativo, sí, ¿no? Claro, sí. Yo sé. Pero es que... Tú eres Fabio Roa porque el director todavía no pone el cintillo. Ok, bueno. Realmente la vida sigue. La vida es un ciclo y es repetitivo. Y cada año tiene 12 meses y cada mes va a tener 30 días y cada semana va a tener 7. Y la vida sigue. Hasta que se acabe la vida. Hasta que se acabe la vida. Naturalmente, en ese trayecto pasan cosas que generan cambios de actitudes. Unas memorables. Sí, unas buenas y otras malas, que implican cambio de actitudes, adaptación, cambio de patrones de consumo, cambio de patrones de conducta, cambian los intereses también de la gente, o sea... Y la tasa de interés también. Y también la tasa de interés. Y que si cambian el poder adquisitivo de la gente, también cambian su patrón de consumo. O sea, tú consumes lo que corresponde a tu quintil, eso es lo que tú consumes, pero si tú subes un poco más... Pero tú estabas en queso Águila una vez y te cambiaste a queso... ¿Queso qué? Águila. El queso Águila era uno que vendían en el colmado, que venía con una malla envuelta y como con una ¿cómo se llama de lo que hacen la vela? Esperma. Una esperma. Entonces el queso Águila le quitaban la malla y te cortaban una cuarta de queso. Entonces ahí tú te cambiaste a mozzarella. Es difícil que tú vuelvas a Águila después de mozzarella. Sí, claro, no vuelve, porque es que la tendencia es a mejorar. Y tú no retrocedes, o sea, es a consumir lo que ya no has consumido, lo que cuesta más, porque generalmente la tendencia al consumo va en función a tu poder de compra. Y tú vas a consumir y el cambio cultural, Fabio, lo que te enseñan. También. Hay dos categorías, se decía, ¿no? El dominicano que viaja y el que nunca ha viajado. También. Que cuando tú viajas como que se abre así. O cuando tú vivías por allá, por San Juan de la Maguana, que viniste a la capital por primera vez. ¡Wow! ¡Qué diferencia! ¡Wow! ¡Qué calle más ancha! Y era la Mella, ¿eh? Sí, señor. Era la Mella. La Mella era el centro y la Duarte y... Sí, por ahí era que se entraba a la capital. Sí, era la entrada. Por la Pina, por la Juan Pablo Pina. Sí, asóciate ahí a los bomberos. Por ahí. Y la parada ineludible en la Guarachita. Pero se entraba por el obelisco Hembra. Sí. Que es donde empieza. Que ya no existe.
que ya no existe, ya, No. ya lo quitaron, Sí. pero ahí era donde se entraba a la capital. Ya está en la capital, Sí. porque viste el obelisco. Sí. Qué alto se veía. Se veía grande, enorme. Sí. Entonces no vuelve al queso águila, ¿no? No, que va, nadie retrocede. La vida es un trayecto que tú no vuelves a pasar por donde pasaste, en términos de consumo y de Porque eso. salen estudios, yo leí uno que decía, una persona que se decidió en un año ahorrar y dijo, a partir de ahora, en lugar de ir ahí al despacho, en la cafetería, Sí, a tomar café ahí, me lo voy a tomar en mi casa. Sí. Y ese dinero lo voy a ir metiendo en un puerquito. sí, Y dicen que cuando rompió el puerquito tenía con qué hacer un viaje a Europa. sí. Se daba, esa era una Sí. práctica que ya no existe, ya los puerquitos no existen. No, ya. Y hoy lo que existen es moneda electrónica y otro, el mundo cambió. El mundo cambió, sí. Sí. Pero estamos hablando de un tema peligroso porque en Navidad es el periodo de la propensión al consumo. Sí, sí. Aumenta, la propensión al consumo es enorme en Navidad porque hay mayor circulante y porque la gente tiene mayor capacidad de compra. Cuando aumenta el circulante, pues la gente compra más. Cuando tú tienes con qué demandar, entonces vienen las ofertas, aumentan y los precios suben y el consumo aumenta. Y aunque también se produce el endeudamiento, porque mucha gente se endeuda y pagan con el doble y todo eso, pero eso es circulante. O sea, lo que dinamiza la economía es el circulante. Ahora, el circulante hay que administrarlo, porque si el circulante no se administra, si el mercado se satura de liquidez, entonces hay una sobredemanda de productos para consumo y entonces se genera la inflación. Bueno, porque está la teoría socorrida por muchos años del extinto Rafael Herrera, exdirector del periódico Listín Diario y catalogado como un economista empírico, que decía que no se podía permitir que los pesos fueran a buscar dólares y que si gran cantidad de dólares iban a buscar pesos, pues secaban la economía. Sí, ese concepto cambió un tanto. ¿Tú crees? Yo creo que no. Sí, porque fíjate qué ocurre. Todo va a depender de los mercados internacionales hoy. Si el dólar como patrón de cambio aumenta y entonces que lo que te pagan a ti por el dólar es menos que lo que te pagan por el peso, tú prefieres tener en peso. Fíjate que cuando hay inflación, nadie quiere endeudarse en dólar. Pero cuando el dólar está bajito, cuando la tasa de interés, por ejemplo, en Estados Unidos está en los niveles que ha estado en los últimos años, en verdad el dólar no es tan grave, porque realmente la compensa con la tasa de interés. Sí, hay lo que se llama la pérdida o ganancia cambiaria. Sí, Y entonces asociada, y por eso esa es una partida que en los estados financieros se considera como parte de los gastos financieros, sí, que o los mitigan, que quiere decir los restan los gastos financieros, o los aumentan si el resultado es positivo o negativo en cuanto al cambio de la divisa. sí, Me explico mejor. Tú tienes un dólar y ese dólar tú lo tienes registrado en tus libros al 60 por 1, voy a decir al 50 para explicarme mejor. Entonces tú tienes 50 pesos, pero si súbitamente se pone al 60 por 1, entonces tú tienes que decir que tu dólar ahora vale 60 pesos y tuviste una ganancia de 10 pesos. Ese es un resultado positivo que si tú pagaste 100 pesos de intereses al banco, tú le restas 10 que positivamente tú tuviste como ganancia cambiaria. Otra forma es de llevarlo al renglón de ingresos y reconocerlo como ganancia cambiaria y en el resultado nos juntamos. Sí, todo va a depender de la cantidad de divisa que tú tengas con respecto a los pasivos que tengas. Ahora, por eso, pero fíjate que si la economía y el mundo cambió. En los años 90, cuando teníamos la inflación,
la profesión tuvo que tirar una norma que hacía obligatorio reexpresar Sí, los estados financieros. claro, Ya claro. eso no se miente. El boletín 7. Sí, Sí. el boletín 7 eso, y el FAS 95. Y el FAS no, bueno, boletín 7 basado en el Sí, FAS 95. entonces, Y sabrá la gente de ahora lo que es el FAS. sí, eran las normas Los vigentes de esa época, pronunciamientos norteamericanos. globales. Ujú. Sí. Era la norma para valorar la disponibilidad, el efectivo. Entonces, ya eso no se mienta en ninguna parte, en ningún lado hay que represar Estado en estos tiempos, porque la economía ha llegado a un nivel de madurez que las políticas monetarias realmente establecen y guían para que la inflación no sea tan alta. Fíjate el caso de Argentina, que tenía una inflación enorme y llegó un presidente nuevo, un economista, y dijo esto hay que bajarlo y Sí, ya llegó a un 48%. ¿Ah? Entonces ya la En un economía año. en un año. Sí. Entonces, por eso la inflación hoy, Pero no quiere decir que Milei haya podido cumplir en un 100% con su programa, aunque él dice que en el año 25 es que viene la motosierra dura. sí, La motosierra es la eliminación de funciones públicas, el de corte, organismos. sí, Sí. pero En dominicano dicen el chapeo. pero fíjate que no fue que él aumentó producción ni nada, Sí. fueron políticas económicas para bajar la inflación y lo logró, lo No, ha y que logrado. como es una teoría anti-kirchnerista, Sí, también hay un poco de retaliación. hay de todo ahí, hay de todo y Sí. represión. Pero ¿tú crees que una persona que iba todos los fines de semana al cine en pareja, pues en lugar de 4 al mes, lo bajaría a 2 o suprimiría eso y se queda en Netflix? Es probable que sí, y ya hay muchos mecanismos, o sea, hay cosas que tienen que desaparecer, que van a desaparecer, como que han venido desapareciendo. Los patrones de consumo son cambiantes constantemente. Y, por ejemplo, lo que antes era algo interesante para hoy ya lo deja de ser. Fíjate que antes donde quiera tú había un sastre para que te hiciera ropa a la medida. Eso ha ido disminuyendo grandemente. Ya son cosas, son patrones de consumo Bueno, y que que ya el están mercado cambiando. lo oferta, porque en mi caso, que tengo una estatura un poquito por encima del promedio dominicano, yo Sí. mido 6 pies, 6'1", 6'0", entonces tengo la manga 35. Entonces, si tú lo comprabas ahí en la milla, Sí. hay un nombre famoso, pero no me acuerdo ahora. Entonces tú tenías que estar con la manga hasta acá, Sí. porque venían 33, te faltaban 2 o 3 pulgadas. Entonces, si el mercado ya ofrece, en Estados Unidos siempre lo había, y no decir por qué no viene. Entonces tú dices, bueno, ya no tengo que irlo a hacer a la medida. Sí. O sea que también el mercado contribuye. Claro, porque son las ofertas. O sea, si hay una necesidad, surge de una vez la solución. Cuando se vio que hay ese problema, pues había que recurrir al sastre. Lo que pasa es que ahora viene todo en la medida que hay proporcionalmente. Y con la alternativa de que tú lo devuelves si no te gustó. Si no Sí, te sirve. sí. La facilidad, el mercado es cambiante y va a ser cada vez Y más cambiante y adaptado. competitivo, Sí, porque con las leyes antimonopolio, el gran beneficiario con él es el consumidor. el consumidor, definitivo. Sí. Y lo que es más personalizado te va a costar más siempre. Sí, en síntesis vamos a ver el año 2025 en esas perspectivas, si todo va a seguir igual, si podemos decir que nos enfocamos hacia una economía, unas finanzas y una fiscalidad monótonas porque están en líneas rectas en cambio, o si puede haber algún zigzagueo que facilite pues una dinámica en algunos de los sectores. Nosotros vamos a una breve pausa que no sea muy larga. Director, regrese rápido, volvemos. Bueno, un presidente reelecto en República Dominicana, un periodo, todos sabemos, dura 4 años, pero para los que nos ven fuera del país. Y un segundo periodo serían 8 años. Entonces,
en un periodo de 8 años, donde ya los últimos 4 están en la cuenta regresiva, o sea, ya se agotó el primer periodo, estamos en la reelección. Entonces, se crean grandes expectativas y quizás la mayor presión esté alrededor de la persona misma de la presidencia, porque pocos se acordarán de sus funcionarios. ¿Quién estaba en agricultura durante? ¿Quién estaba en salud? No, durante la presidencia de. Sí, sí. Entonces, su presión viene de qué yo encontré, qué hice, qué dejé, qué estoy entregando. En ese sentido, el año 2025 presenta grandes retos porque estamos en un ambiente, y repito la palabra monotonía, estamos en un ambiente donde lo que antes era noticia semanal o diaria, ahora no importa. Ejemplo, el precio del galón de gasolina. La gente los viernes estaba atento, hecho o no hecho. Sí. Ustedes supieron, y los periódicos titulaban, la gasolina baja 2 pesos, gasolina sube 50 centavos, ya eso no es. Igualmente con el precio del dólar, y así medidas administrativas que eran de ocupación diaria mensual, hoy son monótonas es monótono hablar de ellas. Sí, así es. O sea, eso precisamente es la dinámica cambiante de la economía. A nadie le importa lo que va a pasar el precio de los galones de gasolina, a nadie le importa. Eso ya no cuenta porque estamos en un ambiente de estabilidad. Fíjate que la tasa de interés, por ejemplo, de inversiones y préstamos, no hay fluctuaciones materiales. Realmente porque estamos en un estado, en un ambiente de estabilidad económica. Acuérdate de esa época, ¿compro dólares? No compro. Sí. Aconséjame, ¿qué hago? Sí, eso se dio. O ayúdame a conseguir $1,000 que voy de viaje. Sí. No, si no traes el pasaporte no te lo puedo vender. Así era. Y ya eso es normal. Pero ¿qué pasa? Que en esa época, cuando poca gente tenía o no existía la tarjeta de crédito, hoy no. Hoy tú consumes si dólares. me sube el precio del dólar, te tranco. Sí, había de todo. Y yo te quito. Sí, también. Era candela. Sí, porque había un ambiente de inestabilidad. Y cuando hay inestabilidad, todo se altera, todo cambia, todo fluctúa. Hoy estamos en un ambiente sereno, o sea, no estamos en mal revuelto, estamos viajando tranquilo, en un mar sereno, y esa es la misma sensación que se siente en todo. Aunque no así, fíjate que la cantidad de vehículos que tenía el país hace algunos 2, 3, 4 años, o sea, ha venido creciendo cada año. Si nada más en este año el parque vehicular va a crecer por más de 10,000 unidades. Entonces son 10,000 dominicanos que adquieren vehículos que no tenían. Sí, pero ahí, porque quieren satanizar las ferias. Hay programas por ahí que hablan de que las ferias incrementan el problema del tránsito. No, el problema es qué se está haciendo ahora mismo ante el crecimiento demográfico. O sea, antes 50 muchachos en una escuela era una sobrepoblación. Sí. Entonces se prepararon las escuelas para que esos 200 pasaran a 2,000. Entonces eso mismo en el tránsito. Había 50 carros, sí, aumentó a 2 millones de carros. ¿Qué se hizo? ¿Por dónde se ampliaron las avenidas? ¿Cuáles medidas de deslizamiento vial? Hay otro término de medio de transporte. Medio de transporte. ¿Cuál es otro medio de transporte masivo? Sí. No hay nuevo. No hay, entonces no es resolver la gotera que está cayendo ahora, es evitar que mañana cuando llueva caiga. Sí, y fíjate que y ahí es donde viene la presión de los presidentes cuando caen en la etapa final de sus periodos de gobierno. Y por eso muchos, cuando terminan sus 8 años, quieren convertirlo en 12. Sí, porque realmente después encuentran que debieron hacer y que necesitan más tiempo para hacer más. Pero la ley es la ley. O que le gusta el carguito también. También hay de todo, pero la ley está primero. Eso es lo que hay que cumplir. Y bien por el presidente Abinader que dijo,
lo que ustedes quieran, pero yo no más. Yo no sé si eso fue bien Yo lo o hallo conveniente. excelente, excelente. Porque realmente cuando el presidente ya se sabe que no puede seguir, que no vuelve, que no va, los funcionarios como dijeron, usted se va, pero yo sigo. Bueno, pero es un acto de responsabilidad. Sí, sí. Y que han querido asociar a que si él tiene la capacidad de retirar un proyecto de reforma fiscal, porque no funcionaba, porque recibió el rechazo de todos los sectores y de todos los técnicos, y él tuvo el valor de retirarlo, bueno, decían, pero él puede retirar la opción de los 8 años que ha dicho que no más, pero no, ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución. Ya está en la Constitución, señor Fabio Rojas. Sí, ya ahí no hay vuelta. Así que usted dice que usted no está de acuerdo con, usted quería que él fuera 3 años, 4 años más, parece. No, pero que quizá lo dijera más adelante, al final. Sí, pero está bien que lo diga al principio y el que quiera que síganme lo bueno. Sí, porque eso es transparencia. Yo sé, el presidente es muy transparente y lo ha sido y lo ha demostrado. Sí. Pero a veces realmente se crean ambientes que no estamos acostumbrados, porque no estamos acostumbrados a que un presidente diga no voy. Estamos acostumbrados a que siempre diga no voy y después diga sí voy. A eso sí. Pero a ponerlo en la Constitución es la primera vez. Viene un periodo a partir del año 2025 que está ley de días para que comience. Ese periodo es decisivo porque es el momento de evaluar cuáles de mis funcionarios están cansados, cuáles ya dan un poco de acidez al puesto y a la ciudadanía, y cuáles me están ayudando, sabiendo que yo no vuelvo, me están ayudando a pasar por ahí, por la curvita de la Paraguay para llegar a la recta final de manera exitosa. Sí. Es el momento de revisar y de evaluar, como él lo hace constantemente, aunque ha cambiado poco. Pero yo creo que ya es hora de que se revisen algunas situaciones. Y esa política que lo trajo, cuando digo esa política me refiero a esa medida, a ese procedimiento, esa política que lo trajo a la presidencia por todo lo alto y casi vino de la Plaza de la Bandera, retomarla de una manera drástica para que pueda decir que en el tramo final de su histórica carrera presidencial, pues hubo un control de la corrupción. Y la corrupción es uno de los factores que sustenta el mantenimiento del subdesarrollo de un país. Porque decía una amiga tuya, que fue presidenta de la Cámara de Cuentas, que había capacidad para tener otra República Dominicana idéntica si lo que sea mal utilizado, malversado, se pudiera recuperar. Bueno, yo creo que... No recuerdo cómo llamó ella, pero sé que es amiga tuya. Sí, sí, pero yo no sé si fue un exceso, porque realmente... ¿Cómo se llama después del lunes? Martes. Ok. Yo creo que es un exceso porque realmente, y menos que venir de donde se fiscaliza eso. O sea que habría que ver. Pero en verdad que ha ocurrido mucho y que ese ambiente de corrupción lo vivimos, fue una realidad. Y lo es todavía quedan reductos. Una breve pausa y entonces venimos con la promesa inicial. Vamos a ver cuál es el acontecimiento, hasta el momento, porque todavía le queda diciembre, hasta el momento cuál es el acontecimiento, la noticia que supera a todas las demás durante el año 2024. Volvemos. Según el Banco Central, cuando comenzaba el año 2024, que está en el ocaso de su vida, como muchos amigos míos, el dólar se cotizaba, se vendía, según el Banco Central, a 58,90, era la tasa oficial. Sí. Al momento de producir ahora tertulia económica, pues el precio establecido para la venta por el Banco Central es de 60 pesos con 79 centavos. La diferencia entre el precio de venta a principio de año y ahora que estamos al final es de 1 peso con 89 centavos.
por años se ha hablado de que el peso se deprecia un 3%. Ese 3% representa alrededor de 2 pesos. Alrededor de 2 pesos. Entonces, esos 2 pesos, en esta oportunidad es 1,89 pesos, pero sigue siendo un 3%. Lo que sucede es que esa depreciación de un 3%, en la medida que el peso se va devaluando, ese porcentaje tiende a ser mayor cantidad de pesos. Sí. Quiere decir que ha habido una estabilidad y que hay una proyección alrededor de lo esperado. Es una moneda administrada, es una medida que viene justamente de la gobernación del Banco Central y que por ende no trae grandes sorpresas. Lo que sí debemos debatir acá, si en el año 2025 hay iguales expectativas, en mi criterio yo creo que estará bordeando el 63 por 1 cuando estemos en diciembre. Yo espero que la estabilidad se mantenga y que el peso, se hagan los esfuerzos, y deseo, ¿verdad? Es un sueño, que el peso se fortalezca, no que se devalúe. El peso se fortalece si aumentamos la producción, si aumenta las recaudaciones fiscales y el gobierno se hace más fuerte. Eso hace que la economía realmente pues, tienda a ser más estable, que tengamos que endeudarnos menos, que el presupuesto de ingresos del Estado se corresponda con el presupuesto de gasto, que no tenga que ser subsidiado por incrementos de pasivos. Muchas noticias pudieran ser la del año. Hay muchos temas. ¿Tú te imaginas la reelección del presidente Luis Abinader con índices indiscutibles? La victoria de Edmundo González en Venezuela, dicen don Edmundo. La elección de Donald Trump en una segunda oportunidad con una pausa de 4 años. El comportamiento de la guerra de Hamas, de Ucrania y Hamas-Israel y Ucrania-Rusia, sí. La situación de Haití, la fallida reforma tributaria, entre todos estos y cualquier otro, porque aquí sí que hay democracia, Alcedo Ramírez. Sí, señor. Entonces, ausente por necesidad. Entonces, una de estas debe ser la que prima o cualquier otra, reitero, debido a la democracia. No, yo creo que realmente ahí están las noticias que ocuparon la inquietud de la gente del mundo prácticamente en este año. Yo creo sí, para mí, si me dicen tienes que seleccionar una, yo digo que la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos impacta de manera significativamente la economía mundial y República Dominicana es parte de esa economía, es parte de ese mundo y por ende hay expectativas para que en el año 2005, a partir de enero 6, cuando asuma Donald Trump la presidencia, pues vendrán grandes cambios que impactarán positiva a algunos, negativamente a otras, la economía de República Dominicana. Tenemos que irnos. Así será. Yo creo que así será. Entonces agradeciendo la oportunidad de dirigirme a todos ustedes por esta vía que es Tertulia Económica, Santo Domingo TV. A Fabio el agradecimiento por, no sé si invitarme o yo invitarlo a invitarnos los dos. Y entonces enviar un saludo muy cordial. Y vamos a pedir a la dama que nos trae la puerta. Sí. Un saludo muy cordial a Alcedo Ramírez, que razones atendibles impidieron su participación. La próxima semana, Tertulia Económica retorna con ustedes. Pásenla bien. Hasta la vista.